El secuestro y la posterior liberación de él o los hijos del Chapo ha despertado enormes interrogantes y especulaciones, pero hay un asunto en la que casi todo el mundo coincide, y es que detrás de estos hechos lo que parece haber es o reflejar es un reacomodo de las fuerzas dentro del propio cártel de Sinaloa o entre los distintos cárteles, fundamentalmente el de Jalisco Nueva Generación. De esto vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Acompáñame a ver algunos datos de contexto de esta noticia que conocimos apenas el fin de semana pasado y sobre la cual aún no hay incluso confirmaciones oficiales, por ejemplo, de la liberación, pero en cualquier caso, información que ha estado corriendo y que conocimos a lo largo del fin de semana. Vamos a ver pues los datos. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden enviar sus comentarios y arrancamos nuestro debate en un momento después de esta pausa. El secuestro de Alfredo Guzmán Salazar, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y su posterior liberación, ha puesto al descubierto pugnas internas entre los descendientes de los capos del narcotráfico y la emergencia de una nueva generación al frente de ellos, desde las familias de las principales organizaciones del crimen. Sobre el secuestro hay dos líneas de investigación. Una que atribuye el plagio a una disputa con el cártel de Jalisco Nueva Generación y la otra a disputas internas del cártel de Sinaloa por el control de la organización. Ambas apuntan a reacomodos y luchas por el liderazgo al interior del crimen organizado. Autoridades atribuyen el secuestro de Guzmán hijo al cártel de Jalisco Nueva Generación, que en unos pocos años se ha convertido en uno de los grupos criminales más poderosos, a grado tal que en 2015 osó derribar un helicóptero militar y su líder Nemesio Ceguera, el Mencho, es uno de los narcotraficantes más temidos y buscados del país. Sin embargo, otras fuentes apuntan a la intervención de uno de los líderes del cártel de Sinaloa para la liberación de los hijos del Chapo, lo que hablaría de disputas internas. En los últimos años ha sido encarcelada una buena parte de los líderes de los cárteles que administraban y se repartían las plazas, comenzando por Joaquín El Chapo Guzmán, recluido tras 2 fugas de penales de alta seguridad y en espera de extradición a Estados Unidos. Otros han sido ejecutados o muertos en enfrentamientos con el gobierno. El secuestro de Jesús Alfredo sería presumiblemente el tercer ataque contra familiares del Chapo en 2 meses. A mediados de junio, según medios locales, fue atacada la casa de su madre, aunque autoridades desestimaron la versión, y a finales de julio habrían sido asesinados 2 jóvenes que serían sobrinos de su actual pareja. Una nueva generación de capos disputa el territorio. La liberación impide la lucha entre cárteles. Posiciones. Número 1. Según el semanario Río 12, 2 de los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, fueron secuestrados en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta y posteriormente liberados por la intervención de Ismael El Mayo Zambada. Número 2. De acuerdo con AFP, que cita una fuente de la familia del Chapo Guzmán, estuvieron negociando todo este tiempo, pero ya están libres y están bien, añadió la fuente al señalar que algunos de los hombres capturados ya están en Sinaloa y que gozan de buena salud. Número 3. El exfiscal antidroga Samuel González comentó a la AFP que en efecto Guzmán Salazar fue liberado. Se trataría de un hecho extraordinario porque se esperaba un desenlace fatal, aunque recordó que en cárteles mexicanos y colombianos hay antecedentes de familiares o prominentes criminales que fueron secuestrados y utilizados como moneda de cambio. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes arrancamos con un tema que a usted seguramente le interesa, que le preocupa, y es que desde el pasado fin de semana, desde el viernes, se comenzó a hablar de la liberación de el hijo, ni siquiera está absolutamente confirmado si es solo el hijo o los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y ¿qué hay detrás de esto? La verdad es que se han generado unas enormes interrogantes y la necesidad, por supuesto, de leer cuáles pueden ser las motivaciones, las causas, las indagatorias para poder descubrir qué hay detrás de estos movimientos, por obvias razones, por el impacto, por las consecuencias que puede tener la violencia, una violencia que, lo comentaba en este momento con Alejandro Ope, que está aquí conmigo, usted ya lo conoce, y al quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros, pues entre que son peras, son manzanas, decíamos,
Alejandro, hoy en su artículo del Universal lo documenta, pues el pasado mes fue el de mayor violencia de ejecuciones homicidas del sexenio de Peña. Así es, pasamos la cota de 2,000 víctimas al mes, cosa que no se veía desde mediados de 2012. O sea, este es el peor mes desde septiembre de 2012. O sea, el peor mes desde hace 4 años. Correcto. Y, digamos, el año posterior a uno de los más violentos, que fue 2010. Así es, 2011. y con un agravante. Hay una trayectoria claramente ascendente. O sea, julio hay un incremento de 26%. Enero-julio contra enero-julio del año pasado hay 16% de incremento. O sea que la línea, como usted imagina, va para arriba. Y me da muchísimo gusto, también tengo en línea telefónica Ismael Bojorquez, que es el director del periódico Río 12, allá de Culiacán, Sinaloa. Ismael, un placer tenerte aquí en la línea. Hola, buenas tardes. Un placer, Ismael. Pues cuéntanos un poco, porque tú traes el pulso, traes la información directa. Hemos estado escuchando algunas intervenciones tuyas a lo largo del día, donde dabas cuenta de la intervención del Mayo Zambada para la liberación del o los hijos del Chapo, porque ves que esta es una información que incluso no acaba de ser confirmada. Sí, es los, ¿no? Es los. Esa información nosotros bueno, te cuento, la primera versión que tuvimos del hecho de la leche ahí en Puerto Vallarta fue que habían levantado, sin saber qué había ocurrido ahí, que en Jalisco habían levantado Iván Archibaldo, ¿no? Eso empezó a trascender aquí en Sinaloa, en algunas fuentes, muy temprano, 11 y media de la mañana, y luego esto se empató con el hecho ya oficialmente dado a conocer, con imágenes y eso de la madrugada del lunes 15, ¿no? Ahí en Puerto Vallarta. Entonces, ya nosotros relacionamos las dos informaciones que nos estaban llegando. Sin embargo, acuérdate, con el paso de los días, la propia Fiscalía de Jalisco reconoció que entre los levantados, que habían sido 6, primero se dijo que eran 16, luego que 12, luego finalmente 6 oficialmente, que entre ellos estaba Jesús Alfredo Guzmán, ¿no? Exacto, uno era el que confirmó la Fiscalía. Así es, del otro no. Y entonces nosotros empezamos a buscar información acá sobre el otro también, porque también nos decían que estaba Iván Archibaldo. Nuestras fuentes acá fueron muy cuidadosas, muy prudentes. Nunca se aceptó de manera contundente que él estuviera en la bola. Se decía, pues dicen que sí, dicen que no, uno dice que sí, etcétera, ¿no? Fue hasta el sábado, y bueno, fue hasta el sábado que nosotros, cuando confirmamos que ya los habían liberado, que supimos ya de una manera cierta, contundente, aunque de manera extraoficial, siempre de manera extraoficial, porque no son fuentes oficiales, sí, que efectivamente que los dos hijos de Chapo Guzmán, que son Guzmán Salazar, habían sido secuestrados y habían sido ya liberados, ¿no? Por intervención del Mayo, decías, ¿no? Sí, mira, la otra información que empezó a circular más o menos martes, miércoles, yo creo que martes, es que Ismael Zambada García Mayo estaba interviniendo para que los muchachos fueran liberados, que había hablado directamente con el Mencho Ceguera Cervantes, que le había pedido que lo liberara. Esto se supo martes, miércoles. Nosotros continuamos con la chamba buscando información, y cuando confirmamos el sábado que habían sido liberados, también confirmamos que en las negociaciones, de las cuales no tenemos ningún detalle, había estado Ismael Zambada. Pero se confirma que entonces el secuestro fue por parte de Jalisco Nueva Generación. Sí, eso es lo que se ha manejado aquí, aunque pues igual oficialmente la Fiscalía en Jalisco dijo que había sido este cártel, incluso que ya tenía identificados algunos de los que aparecían, de los captores que aparecían ahí en los videos, ¿no? Entonces, acá no hemos puesto mucho en duda eso. Se ha especulado que los Beltrán, etcétera, ¿no? Pero eso ya es pura conjetura, ¿no? Déjame preguntarle a Alejandro López, porque hay varios elementos que ya están sobre la mesa. Él es un experto en este asunto, y bueno, pues traes liberación, secuestro, confirmación de que fueron 2. Incluso, como nos dice Ismael, circulaba ya información antes de que fueran levantados en la leche, y la intervención del Mayo Zambada con el Mencho para pedirles pues que los liberaran. ¿Qué hay ahí, Alejandro? Pues mira, está más negro que... Hay por ahí todavía más preguntas que respuestas, ¿no? Sí. O sea, una primera interrogante es cuáles fueron los términos de esta liberación, ¿no? Es decir, que puede haber, a mí se me ocurren al menos 2 posibilidades, ¿no? Sí.
Uno es que hayan cedido, o sea, como parte del arreglo para lograr la liberación de estas dos personas, hayan cedido algunos temas centrales, ¿no? Por ejemplo, el acceso a ciertas plazas. Pienso, por ejemplo, el caso de Tijuana, donde se hablaba que había una disputa, ¿no? Digamos, el control de ciertas rutas. Otra posibilidad es que pudiera haber habido alguna represalia invisible de parte del cártel Sinaloa al cártel de Jalisco, ¿no? Hubo hace unos días la detención de un operador importante del cártel de Jalisco. De las finanzas, ¿no? Sí, un operador financiero del cártel de Jalisco. Tampoco sería imposible que esa detención hubiera tenido que ver. Y que esa, digamos, con parte de esas represalias invisibles, la gente de Jalisco hubiera acusado recibo y decidido liberar a estas personas. Ahora, no son mutuamente excluyentes estas dos posibilidades. Pueden ser complementarias. No pueden ser complementarias. Puede haber habido una concesión de parte del Mayo Zambada, de parte del cártel Sinaloa, y a su vez también presión, que se haya puesto presión sobre el cártel de Jalisco para aflojar en la negociación. Ismael Río 12 ha puesto mucho énfasis en decir: nosotros no tenemos ni idea cuáles fueron los términos, no tenemos ningún detalle sobre lo que ahí se pudo haber negociado. Pero ¿qué te parece lo que está diciendo Alejandro? Está hablando de represalias invisibles o de algún tipo de arreglo o negociación respecto al acceso de los mercados, y si ese es el caso, pues entonces lo que estamos hablando es de un reacomodo de fuerzas al interior de quizá del propio cártel de Sinaloa o en su relación y equilibrios con el de Nueva Generación. ¿Qué opinas? Sí, mira, sobre el asunto del operador financiero, nosotros relacionamos este hecho con lo que ocurrió también en el Estado de México, ¿no? Donde hubo un cateo de una casa, un enfrentamiento, un muerto, 7 u 8 detenidos, también del cártel de Jalisco. Y lo relacionábamos pues con esa búsqueda. Igual puede ser lo que dice Alejandro, ¿no? Pero lo relacionamos con esa búsqueda porque me parece que si el cártel de Sinaloa estaba muy interesado en que los muchachos regresaran vivos, el Estado mexicano también. Claro. Nosotros llegamos a decir, tal vez te parezca una extravagancia, pero llegamos a pensar que el asunto del Chapo se había convertido en un problema de Estado. Porque si el resultado hubiera sido otro, es decir, si la conclusión del asunto hubiera sido fatal, es decir, si los hubieran ejecutado, hubiéramos entrado en una guerra infernal, yo digo, mucho peor que la que vivimos en 2008, 2009, 2010, cuando agarraron a Mochomo, se enfrentaron en mayo Chapo contra Arturo Beltrán, en fin, ¿no? Los Zetas, todo eso, ¿no? Entonces, me parece que el Estado estaba muy preocupado, que el Estado mexicano estaba muy preocupado por el resultado que podía tener este hecho. Incluso en Sinaloa llegamos a tener información que no, obviamente no está confirmada, no lo manejamos como información, yo lo manejé en algún artículo editorial que se publicó este lunes, en el sentido de que la propia DEA estaba interviniendo en favor de que los muchachos fueran liberados. Yo creo que la preocupación del gobierno porque los asesinaran fue muy grande. Y entonces cuando ocurren estos hechos, que es la detención del operador y luego el hecho del Estado de México, nosotros lo relacionamos por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué se negoció? Bueno, pues sigue siendo un enigma. Yo pienso que esta mazorca se va a ir desgranando poco a poco, que se van a ir conociendo detalles, igual no se conoce todo, pero es muy probable que se hayan definido, que ya estaban definidos ahí el asunto de los territorios. Mira, el Mencho y el Chapo se enfrentaron después de haber sido socios. Sí, claro. Ellos trabajaron juntos, el Mencho trabajó con Nacho Coronel, lo mataron, luego se alió con el Chapo. Luego decidió independizarse, formó su propia organización y se enfrentó al Chapo. El Chapo se retira, el cártel de Sinaloa prácticamente se retira de Jalisco en términos de operación, de trasiego, etcétera, aunque tienen ahí millones y millones de dólares en negocios, ¿no? Hace 2 años tuvimos conocimiento de que hubo encuentros entre el cártel de Sinaloa y el Mencho en los que llegaron a acuerdos. Sin embargo, bueno, pues ocurrió esto y yo pienso que se redefinieron algunas cosas ahí en función de en este nuevo contexto. Pero pues sería muy aventurado decir qué fue lo que ocurrió. Yo pienso que eso se va a saber a futuro. A ver, hay un elemento que me preocupa mucho, le pregunto al Alejandro, y es que comienzan a estar involucrados los hijos de los líderes, y no sé si aquí lo que comencemos a ver, porque en buena medida en los últimos años muchos de los antiguos líderes de los cárteles o están en la cárcel o han sido ejecutados o murieron. Si lo que estamos viendo, que es otra de las
digamos, de las hipótesis que corren, Alejandro, es que sí hay una emergencia de una nueva generación que explique el por qué ir contra los hijos del Chapo, y que eso es lo que está generando una reconfiguración de los equilibrios de fuerza al interior. Bueno, es cierto, ha habido un proceso sucesorio, es particularmente notorio en el Cártel Pacífico, en el Cártel Sinaloa, pero es donde se ha mantenido más o menos coherente la organización. En otras organizaciones pues, ha habido un proceso de fragmentación mucho más desordenados. Aquí sí parece estar habiendo este tipo de proceso sucesorio. Ordenado. Más o menos ordenado. Sí, pues yo creo que es, digamos, cierta señal de cohesión de la organizacional. Y sí, aquí hay un punto de fondo. Tanto Iván Archibaldo como Jesús Alfredo pues estaban involucrados en el negocio desde hace ya varios años, ¿no? Sí. Incluso Iván Archibaldo fue detenido ya por el 2005, 2006. Y estábamos viendo, Ismael, el tema de cómo está jugando aquí el ingrediente de los procesos sucesorios. Lo decía bien Alejandro, particularmente se están viendo en el caso del cártel de Jalisco, perdón, el cártel de Sinaloa, pero también puede estar involucrado un asunto familiar como el del hijo de Mochombo, un asunto que ese sería más bien de venganza. ¿Cómo lo ves tú? Mira, definitivamente esta generación del Mayo, del Chapo, del Azul ya va para afuera, ¿no? Ya pues del Azul se dijo hace 2 años que había muerto. Nosotros publicamos esa información, la PGR nunca pudo decir si era cierto o no, porque no tiene cómo demostrar ni una cosa ni la otra, ni la otra. Caro Quintero sale de la cárcel y anda por ahí, dice que ya no está dedicado al negocio, pero mira, todos tienen hijos y todos están involucrados. No todos los hijos, buena parte de ellos, de los líderes, los hijos están involucrados. Y entonces se está viviendo este proceso de manera casi natural. Mira, las organizaciones criminales en México del narcotráfico están fundadas sobre la base de familia. Estamos hablando de los Esparragosa, de los Caro, de los Oseguera, acuérdate que el Menchillo está preso en el altiplano, de los Guzmán, de los Zambadas. El Mayo tiene un hijo en Chicago, tiene otro hijo presos, ¿no? En San Diego, tiene Así es. Plano, tiene un hermano en Brooklyn. En fin, entonces las organizaciones están fundadas en familias. Y por eso el Chapo Guzmán, cuando cae a la cárcel, delega el poder de operación del trasiego en su hijo mayor, que es en este caso Iván Archibaldo. Y obviamente los muchachos traen otra filosofía, no todos, digamos, que están mamando, por decirlo de alguna manera gráfica, la forma en que sus padres hicieron el negocio. Algunos están resultando con otras formas, tal vez no están siguiendo las mismas líneas. Y entonces, pues es muy difícil, porque ya se sabía, por ejemplo, en el caso para irnos a este caso de Guadalajara, de Jalisco, que el Menchillo, que ahora está preso, había tenido dificultades con los hijos de Chapo. Creo que hasta le dijo que no los quiero ver por aquí, esta plaza es de nosotros. En fin, hay una versión por ahí de que cuando los detuvieron, cuando los capturaron ahí en el restaurante, le dijeron, ya te había dicho que no te quedan. No lo sabemos exactamente, pero sí sabíamos de ciertas rencillas que había ahí, ¿no? Déjame tomar lo que acabas de decir, voy con Alejandro, y es, en efecto, si hay un cambio sucesorio o generacional, sí. En cualquier caso, Alejandro, lo dice muy bien Ismael, se incorporan otras formas y estilos distintos, es decir, nuevas reglas del juego, y quizá, pues, digamos, ya no son previsibles o las conocidas de la generación anterior. ¿Cómo ves esto? Es interesante por el... A ver, digamos, algunas cosas que se han discutido sobre estos, digamos, cachorros del narcotráfico, ¿no? Donde tienden a ser menos discretos que sus antecesores. Sí, ya andan en Face y en Twitter subiendo fotos. Tienden a tener una presencia pública más abierta, tienden a ser más vistosos, vistosos en el luz, en mostrar el dinero y el poder.
Digo, no sé si ese es un asunto que nada más responda a la edad, o si estamos ante un cambio estructural en la forma de hacer tráfico de drogas en México. Pero es cierto, o sea, el Chapo ya es el pasado el Chapo, el Mayo, el Azul, etcétera, son el pasado del crimen, ¿no? Sí, no claro, son, la no son generación su se está futuro, yendo. no son su futuro, ¿no? Entonces aquí digamos, hacia adelante hay varias preguntas, ¿no? Si esta nueva generación, entre otras cosas, va a poder mantener la cohesión de las organizaciones tal como la mantuvieron sus padres, tíos, etcétera. Y con la división, digamos, en la que más o menos habían logrado convivir. O si van a entrar en un proceso de fragmentación, como lo que ya lo han vivido otros grupos criminales, ¿no? Pienso en el Cártel del Golfo, pienso en los Zetas, pienso más recientemente en los Templarios, etcétera. Pues esa es la pregunta que yo también me hago. ¿Cómo ves tú, Ismael, tú que tienes más pulso? ¿Qué significa estos cambios en esta nueva generación, los cachorros del crimen organizado? ¿Y de qué manera crees que esto pueda, como dice Alejandro, llevar a una fragmentación o se van a poder mantener, digamos, las formas de convivencia como lo habían logrado sus padres? Mira, este cambio generacional empata mucho para ver qué es lo que va a ocurrir. Empata mucho con la nueva fisonomía del narco. Ya no estamos hablando de un negocio que se limita solamente al trasiego de cocaína de Sudamérica a México, de México a Centroamérica, a Estados Unidos, etcétera, sino que estamos hablando de una diversificación de los delitos, de los crímenes. Estamos hablando de la trata blanca, estamos hablando de producción de drogas sintéticas, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de muchas cosas. Y entonces yo no estoy tan seguro. Mira, el cártel de Sinaloa hasta ahora se ha mantenido en una línea de solo dedicarse al tráfico de drogas, hasta ahora. Yo no estoy tan seguro si los muchachos que vienen a suceder a sus papás o a sus abuelos, etcétera, vayan a seguir con la misma línea, porque al final de cuentas la teoría que yo tengo es que las organizaciones criminales se dedican a eso, y igual que trafican se van a dedicar a otras cosas, que trafican drogas se pueden dedicar a otras cosas, como lo hacen organizaciones. Yo pienso que al final de cuentas el mundo criminal va a terminar ahí, y entonces aquí la gran incógnita es que van a hacer, porque nosotros tenemos elementos para decir y pensar que los muchachos, algunos no están en la misma línea que ha mantenido durante lustros o décadas el cártel de Sinaloa. Entonces, pero pues es un enigma y tiene que ver, te digo, con la nueva fisonomía del narco, que ahora ya no solamente trafica a los Estados Unidos, sino que lo hace también a África, a Europa, a Australia, etcétera, ¿no? Podemos decir la nueva fisonomía globalizada y diversificada del narco. Ismael hablaba de esto, de la nueva fisonomía del narco, y yo que te pregunto es, ¿crees que hay alguna relación entre este secuestro o otros hechos, como tú incluso relacionabas con detenciones como el extesorero, lo que pasó en el Estado de México, con esta nueva fisonomía, con las nuevas formas de operar de los jóvenes del narco? Bueno, sí, o sea, yo creo que hay una transición de largo aliento en el submundo criminal, ¿no? Déjame ponerlo así. Hace 10, 15 años, crimen organizado y narcotráfico eran palabras intercambiables, ¿no?, en México. Hoy ya no es el caso. Hoy tienes fuentes de ingresos mucho más diversificadas que en el pasado. Y por otro lado tienes también un ecosistema mucho más complejo de organizaciones. O sea, tú te parados en 2006, tenías 5, 6, 7 organizaciones grandes, identificables, jerárquicamente. Los grandes cárteles. Hoy ya no es eso, esa estructura ya no existe. O sea, hay sobrevivientes, pero ya esa composición del crimen organizado ya es parte del pasado, ¿no? Entonces, sí, en efecto, o sea, pero aquí yo creo que es un punto muy de fondo. Sí, hay una diferencia de fondo entre el tráfico ilícito, ¿sí?, y estas formas más extractivas, más predatorias de obtener ingreso, como el secuestro, la extorsión, el robo, etc. El narcotráfico puede generar rentas que se pueden distribuir, ¿no? Las otras, el secuestro, la extorsión, o sea, estas formas mucho más mafiosas
de obtener ingresos es un juego de suma cero. Sí. O sea, quien le roba a uno, o sea, lo que obtiene uno por extorsión no lo obtiene otro. Entonces, las disputas tienden a ser mucho más feroces en esta nueva distribución. O sea, digamos que el modelo de negocio aquí importa. No, sí importa. Y también cambia las reglas del juego. Importa también, yo creo que más fácil, más difícil mantener la cohesión en este nuevo modelo que en el anterior. En el anterior había para todos. En este, lo que uno... Es excluyente. Es excluyente. ¿Cómo ves eso, Ismael? ¿Te estás de acuerdo? ¿Cambia el modelo de negocio y también se pone en tela de juicio o en peligro la cohesión que habían mantenido hasta ahora los grandes cárteles? Sí, mira, yo estoy recordando ahorita que habla Alejandro, estoy recordando algo que dijo Eduardo Medina Mora cuando fue procurador. Sí, estuvo en Sinaloa y habló casi con un alto funcionario. Y dijo, al final de cuentas, y eso lo dijo cuando empezaba la guerra, al final de cuentas los únicos que van a sobrevivir son los del cártel de Sinaloa, porque ellos se dedican exclusivamente al narcotráfico, ¿sí? Hasta ahorita eso es cierto, hasta ahorita. Sin embargo, yo pienso que al final de cuentas, todas las organizaciones, mediano y largo plazo, todas las organizaciones se van a dedicar a todo, es decir, ya no solamente al tráfico de drogas, porque ellos se dedican a delinquir, ellos se dedican al crimen, y si la trata de blanca, la extorsión, el cobro de piso les deja dinero, a eso se van a dedicar. Mira, por ejemplo, antes solamente se traficaba droga, se trasladaba a los Estados Unidos, ahora se va a todo el mundo, pero con el desarrollo de la drogadicción en el país, esto se horizontalizó mucho y entonces ahorita son muy importantes las plazas, ya no solamente en materia de seguridad, para garantizar la seguridad de los cárteles, sino en materia de negocios también, porque hay una gran drogadicción y hay un gran mercado de cocaína, de marihuana, de drogas sintéticas, etcétera. Entonces, o sea que podrías decir, hay dos elementos que están jugando hoy: el cambio generacional, la salida de los viejos líderes, Alejandro, y el cambio de modelo de negocio. La diversificación del negocio. Es correcto, yo estoy de acuerdo, y hay un tercero que yo creo que, digamos, que lo han sufrido ya otras organizaciones, Sinaloa no tanto, pero sí parcialmente, ¿no? Que es la fragmentación, ¿no? O sea, Sinaloa ya se fragmentó allá en 2008, ¿no? Cuando es la ruptura, sí, claro, de los Beltrán Leiva, pierde otro de sus brazos luego de la muerte de Nacho Coronel, ¿no? Entonces, o sea, es una organización más compacta de lo que era hace una década, ¿no? Al menos en términos de liderazgos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el otro proceso. Vamos de un mundo, digamos, donde lo que dominaba eran grandes organizaciones dedicadas en lo fundamental al tráfico internacional de drogas, a un mundo donde tienes una pluralidad de actores, dedicados a más cosas. Pero con un modelo de negocio distinto. Y con un modelo de negocio mucho más depredador que el anterior, ¿no? Y eso tiene implicaciones de todo género. Va a cambiar, por ejemplo, la relación con las comunidades que los albergan, ¿no? O sea, en el viejo modelo, el narcotráfico, pues había una suerte de tolerancia mutua, podías, ¿no?, hasta convivir. Sí. Pero en el modelo depredador. En el modelo depredador, que, digamos, su expresión más extrema era, por ejemplo, Michoacán, ¿no? O Tamaulipas. Allí es mucho más difícil. Ahí se generan formas de resistencia social que no se presentaban en el modelo anterior, ¿no? Bueno, y por lo pronto, Ismael, que seguramente coincides con lo que decía Alejandro, pero por lo pronto el que viene a meter un poco de orden, si tus informaciones son correctas, es el Mayo Zambada, es decir, uno de los viejos que viene a meter orden. ¿Significa que todavía tiene? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esta intervención de Ismael Zambada en la liberación de los hijos de Chapo, pues obviamente va a hacer que crezca su liderazgo, ¿no? Y el respeto que le tienen a él, pues ahí lo tienes, ¿cómo ves, Alejandro? Sí, sin duda. O sea, es decir, decir que hay un nuevo modelo emergente no significa que el viejo modelo esté liquidado. Están en plena transición. Hay un proceso de transición, sí.
Pues el tiempo a mí se me acabó y quiero agradecerle de veras mucho que haya estado con nosotros aquí vía telefónica desde Culiacán, Ismael Bojorquez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Del periódico Río 12, un periódico que hace un excelente trabajo, sobre todo de investigación allá de estos temas. Y Alejandro Ope, como siempre, especialista en asuntos de seguridad, un placer haberte tenido. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.